Hola, ¿cómo les va? Muchos me estuvieron preguntando más sobre Lua. Si se acuerdan, en los primeros videos había dicho de que este era un lenguaje olvidado de alguna forma, pero que en realidad habíamos podido ver que se utilizaba bastante, o por lo menos que todavía estaba dentro del radar de los lenguajes utilizados. Y justamente se utiliza mucho para muchas cosas que por ahí tal vez no estamos acostumbrados a desarrollar comúnmente. Así que nada, me estuvieron preguntando me estuvieron haciendo muchas preguntas en el canal. Estuvimos dialogando bastante sobre el lenguaje y quería seguir trayendo un poco sobre este lenguaje y como siempre digo, como habíamos visto con otros lenguajes, ir un poco paso a paso viendo las diferentes particularidades para que ustedes al final puedan tomar todo esto y si quieren trabajar con el lenguaje puedan desarrollar algo con el mismo lenguaje. Obviamente la idea, como esto también lo digo siempre, no es que querramos solucionar un problema en particular o que querramos hacer un ejercicio en particular, sino que es más entender el lenguaje para que tengamos las herramientas disponibles para poder hacerlo funcionar. Así que hoy, además, bueno, nada, esta es una máquina relativamente nueva, así que no tengo nada, casi nada instalado y por lo tanto no quería sacar o quería hacer el video rápido como para que lo puedan tener, así que no tengo instalado nada en particular, simplemente tengo Lua instalado acá justamente en la consola. Así que vamos a hacer un par de ejercicios rápidos o entender un poco cómo funciona eh, las estructuras de control que nosotros tenemos en Lua. En este caso tengo la versión 5.15 que simplemente la descargan y la pueden utilizar de forma directa. Y lo que nos permite hacer esto es simplemente ir escribiendo el lenguaje, o sea, escribir en Lua, y se va a ir ejecutando a medida que vayamos avanzando o vayamos introduciendo los comandos. Tenemos básicamente podríamos decir que son tres estructuras de control principal. Si bien hay más en las cuales podemos nosotros modificar el flujo de nuestro programa, pero se puede decir que son tres las que se agrupan dentro de este concepto. Así que tenemos básicamente las condiciones tipo if, y tenemos dos tipos de bucles que lo vamos a encontrar muy parecido a otros lenguajes de programación, que ahora lo vamos a ver. Así que ¿cómo probamos, por ejemplo, la primera estructura de control? En este caso voy a crear una variable que tiene un valor de 10, la variable a, y para hacer una estructura de tipo if, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en este caso, voy a decir si if es igual a 10, ¿sí? Tenemos la condición en la cual probamos una variable o un valor en cualquiera, y en este caso estoy diciendo que sea o preguntando si es igual a otro valor en particular. En este caso obviamente va a ser igual porque la variable a tiene el valor de 10, entonces la condición debería ser verdadera y por lo tanto entrar dentro del bloque del if. ¿Sí? Entonces la siguiente, o dentro del bloque, lo que vamos a tener es si es verdadero. Y para finalizar el bloque, esto probablemente se parece mucho más a Basic o Visual Basic en su forma de escribirse, en el cual es bastante más verborrágico. Esto creo haberlo nombrado ya en otros de los videos de Lua. Y obviamente, bueno, nada, tenemos en este momento el mensaje, porque justamente al ejecutarse todo el bloque lo tenemos disponible. Obviamente, como en cualquier lenguaje de programación, podemos empezar a combinar diferentes tipos de condiciones dentro de esta estructura de control. O sea, en este caso simplemente estamos preguntando si la variable a es igual a 10, pero podríamos tener otro tipo de condiciones, por ejemplo las condiciones de tipo AND o condiciones de tipo OR, en las cuales vamos sumando más de una variable o más de una validación o verificación para que haga algo en particular. Así que si nosotros, por ejemplo, vamos a reiniciar para que no haya ningún tipo de interrupción o nada extraño. Entonces, si volvemos a tener, por ejemplo, dos variables, en este caso A y B, una tiene 10 y la otra tiene 20, lo que podríamos, por ejemplo, hacer es, si vamos a hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, podríamos decir que A es igual a 10
Y en el caso de los lenguajes probablemente más convencionales, de tipo basados en C, probablemente vamos a tener este tipo de condición o este tipo de sintaxis para referirnos a LAN. Pero en el caso de Lua en particular, como les decía antes, se parece más a Basic. Entonces vamos a tener una palabra reservada particularmente que se llama AND para poder ver si hacemos o si aplicamos la condición AND justamente dentro de esta condición. Así que simplemente voy a hacer que se valide. Y obviamente, como tenemos el resultado que obtenemos, es el que estábamos esperando. De nuevo, tenemos otras condiciones, OR, y podríamos también, por ejemplo, poner que es distinto y ese tipo de cuestiones. No las voy a abarcar en este momento porque simplemente lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo cosas más avanzadas. Esto es relativamente básico, así que en ese caso ustedes pueden experimentar sin ningún tipo de problema. Lo que sí, quería mostrarles las otras dos estructuras de control que normalmente como decía al principio, se enmarcan dentro de este concepto de estructuras de control, que son dos bucles más allá de un for que podríamos llegar o que por ahí es más conocido, ¿sí? En este caso, las dos estructuras de control, tenemos una que es while, que también si la hemos usado o las conocemos de otros lenguajes de programación, nos va a sonar, pero la diferencia es de que tenemos otro tipo de estructura de control que en vez de llamarse, por ejemplo, normalmente en los lenguajes de programación más conocidos tenemos while y después tenemos do while para hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia es de que primero va a entrar en el bloque de ejecución antes de hacer la validación de la condición. En el caso de Lua tenemos el while, como decía, pero también tenemos una variante, un nombre diferente que se llama repeat. Entonces voy a volver a crear una variable, la variable a, y en este caso vamos a usar repeat, que lo primero que tenemos es el bloque que nosotros queremos, o el texto, perdón, las líneas de código que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, vamos a volver a repetir esta parte, y luego vamos a tener otro bloque de condición, o sea, en la parte de la condición que va a ser hasta que se cumpla alguna condición en particular. Acá voy a tener que hacer algo más, si no esto vamos a romperlo. Entonces le vamos a decir que imprima la palabra repetir, y la siguiente línea va a ser restarle 1 a. Entonces vamos a hacer hasta que a, por ejemplo, sea mayor a 0, ¿sí? Esto nos va a permitir perdón, esto sería, bueno, lo tenemos que volver a escribir. Vamos a hacerlo de nuevo esta parte. Vamos acá, repeat. Podemos simplemente copiar la mayoría de estas. Menos 1, mientras que sea 0. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que va a dejar de repetirse. Había fallado inicialmente porque le decíamos que se repita hasta que, o sea, esto no es mientras que sería la condición diferente en el caso del while, sino que es hasta que sea mayor a 0, como automáticamente es mayor a 0 porque ya tiene un valor de 10 la primera vez, entonces se repetía una sola vez y no volvía a repetirse. En el caso del siguiente bucle, lo que tenemos es que se repita hasta que sea menor a 0, o sea que vaya decreciendo la variable a hasta que llegue al final, o hasta que traspase la barrera del 0, y en ese momento es cuando recién se corta, ¿sí? Entonces voy a volver a cortar acá, y en el caso del while, como les decía, vamos a tener una expresión similar, pero lo podemos trabajar de forma, o va a trabajar de forma diferente, ¿sí? Entonces, en el caso de while, lo que vamos a tener es primero la condición. Por ejemplo, esto vamos a decirle
mientras que mientras que la variable A sea mayor a 0, en este caso sería como la inversa de lo que estábamos haciendo recién. Vamos a decir texto a imprimir. Vamos me faltó acá, ahí faltó el do, y a menor a 1, y finalizamos el bloque con un end. Entonces vamos a tener el texto que se va a ir repitiendo de la misma forma como lo teníamos, como lo hicimos en el caso del repeat, pero lo que cambia básicamente es la condición que nosotros tenemos en esta sección, que es como hacer la inversa de esa condición. Así que nada, 3 estructuras de control en Lua: if, while y repeat, la cual obviamente podemos combinar con diferentes pequeñas condiciones dentro, o aplicar diferentes elementos a validar cada vez que lo estamos ejecutando para poder obtener resultados diferentes. Así que nada, eso. Espero que les sirva, espero que les guste y nos vemos la próxima. ¿Sí?